Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. A pesar de que se les ha explicado por activa y por pasiva, en modo indicativo y en modo subjuntivo, en imperativo también, que los impuestos ya son muy altos en España y que con ellos además corre pareja la recaudación en estos momentos está marcando máximos históricos, no tiene ni muchísimo menos el Tesoro problemas para llegarse fondos, pues bien, a pesar de eso, todo el equipo económico del gobierno insiste en que hay que subir los impuestos. Según la ministra de Economía, la señora Calviño, dice que ahora es cuando toca subirlos, porque la economía, según ella, insisto, va bien y eso permite endurecer la carga impositiva. Las declaraciones de la ministra llegaron hace solo un par de días, llegaron después de que los empresarios aconsejasen al gobierno no elevar los impuestos ni el gasto público. Le vinieron a decir las principales empresas del país que se dejasen la cosa como está, que estaba funcionando más o menos bien, la recuperación había ya tomado cuerpo y que por qué tocar lo que funciona y que si lo tocaba, que fuese justo en la otra dirección, es decir, que bajase el gasto público y que bajase los impuestos, es decir, que permitiese que la economía tomase todavía más vuelo del que ya ha tomado en los últimos 3 años. Pero bueno, de nada ha servido porque el gabinete Sánchez, aparte de problemas con el doctorado de su jefe, parece atado de pies y manos por sus socios de gobierno, los mismos que le ayudaron, sus socios de gobierno, por cierto, que no están en el gobierno, son los mismos que le ayudaron a conquistar el Palacio de la Moncloa, me refiero a Podemos, obviamente, hace algo más de 3 meses. Bien, lo de Podemos y los impuestos todos sabemos que es una auténtica obsesión, es una obsesión francamente patológica, pedían subidones bestiales hace unos años y siguen pidiéndolos ahora, pues básicamente por las mismas razones y no son por los problemas del Tesoro, ni muchísimo menos, ni porque se estén practicando recortes en la economía. Vamos a ver hoy con calma los 5 rejones fiscales, no se me ocurre mejor manera de llamarlo, que como 5 soles, o mejor dicho, como cinco rejones reales, los que meten las corridas de toros, nos van a empitonar por obra y gracia de Sánchez y de sus amigos. No sé si os acordáis, pero hace 5 o 6 años, en plena crisis, la subida de impuestos era la herramienta mágica que, según todos los partidos, conseguiría sacarnos de esa crisis. Recordadlo, vamos a hacer un poquito de memoria, no es tanto tiempo, son solo, como digo, 5 o 6 años. Podemos ir un poquitín más atrás si queréis, podemos irnos al año 2009. También estaban con lo mismo, de que había que gastar mucho y para gastar mucho era necesario recaudar mucho. El gran impuestazo al final no nos lo metió Zapatero, lo metió Rajoy y lo hizo nada más llegar al poder. Aquello fue en el primer Consejo de Ministros, fue el 28 de diciembre, si mal no recuerdo, en el mismo Día de los Inocentes del año 2011. Ellos habían llegado al poder una semana antes, pues bien, según se reunieron, la primera vez que se reunieron fue para sacudirnos un zapatillazo de padre muy señor mío, que recordamos los que sufrimos, que fuimos todos los españoles, menos los que han empezado a trabajar más tarde, que sufrimos directamente en nuestras propias carnes. Lo que se vio entonces, justo en ese momento, es que el Partido Popular, que había defendido lo contrario, también se apuntaba al tren de los que quieren y los que suben impuestos en cuanto tienen la oportunidad. Ellos se defendieron diciendo que no les había quedado más remedio, que se habían encontrado con un descuadre tal en las cuentas públicas que, puestos ante la tesitura de recortar el gasto o subir los impuestos, pues se decidieron por lo segundo. Dijeron que también estaban practicando algunos recortes, cosa que efectivamente hicieron. No olvidemos que el Estado español hasta el año 2011 gastaba como un niño tonto. Si miramos los presupuestos de los años buenos, era un gasto de dinero desproporcionado en las cosas más tontas e insospechadas. Luego, al final, en muchos casos se fue a recortar de donde no se debía de hacer. Pero bueno, eso es un debate aparte que en su momento además ya se tuvo. La cuestión es que Rajoy se decantó por el hecho hiperfiscal, el hecho de subirnos los impuestos, y ahí surgió la primera gran fisura entre el PP y su base social, una fisura que todavía no ha terminado de corregirse, de soldarse de nuevo, y de hecho está bastante lejos de soldarse. El
El Rajoy había dicho lo contrario, unos meses antes, un mes antes estaba diciendo lo contrario. Había previsto bajarlos de manera considerable tan pronto como llegase a la Moncloa. De hecho, un año antes, en el año 2010, cuando Zapatero subió el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, montaron una campaña gigantesca por toda España que decía no más IVA. Yo la recuerdo a la perfección porque Zapatero había subido un par de puntos. El IVA, ellos ya se encargaron de subirlo 3 puntos más. Lo harían, eso sí, no el 28 de diciembre de 2011, sino un poquito más tarde. Fue ese verano, cuando se vieron que que iban directos a la quiebra, a pesar del rejonazo que nos habían metido durante el invierno. Yo recuerdo perfectamente a gente como Álvaro Nadal, de entrevista en entrevista, los momentos previos a que ganasen las elecciones, diciendo que ellos sabían lo que había que hacer y que todo pasaba por recortar la carga impositiva, que ellos disponían de la teoría adecuada, a diferencia de los socialistas de Zapatero, que no tenían ni idea, que no solo nos habían metido en la crisis, sino que además no sabían cómo gestionarla. Bien, no era cierta ni una cosa ni la otra. La crisis entramos por culpa de una serie de desajustes que hubo, y lo que sí hizo el PSOE, y eso fue una cosa propia suya, la responsabilidad suya, fue empeorarla todo lo que pudo. Pero vamos, que hubiéramos ido a la crisis, gobernase quien gobernase, porque los desajustes que había en la economía española eran muy grandes. Pero bueno, y luego la manera de gestionarla pues fue, como todos bien sabemos, a base de gasto público, lo cual no era extraño. Los partidos socialdemócratas tienen auténtica adicción al gasto. Pero bueno, la cuestión es que lo subieron, arguyeron con cierto complejo de culpa, que no les quedaba otra opción, que el déficit estaba disparado y bla, bla, bla. Lo recordamos todo perfectamente. El resultado fue que la crisis se agudizó bastante además, y la economía entró en una nueva fase depresiva que duró pues hasta bien entrado el año 2013. Las cifras de desempleo peores se registraron aquella primavera de 2013. No sé si fue el mes de marzo o abril, creo que fue abril, si mal no recuerdo. Esto, claro, no quisieron verlo, pero sí enviaron un mensaje, no quisieron verlo en aquel entonces, pero sí enviaron un mensaje muy potente al mercado electoral, al mercado de las ideas, que se mueven dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos nos venden ideas y soluciones. Nosotros las compramos mediante el voto, o no las compramos porque no votamos, o directamente ignoramos la política y nos dedicamos a lo nuestro y la padecemos. Pero bueno, el hecho es que están ahí. Cada partido viene con ideas por lo demás muy parecidas, pero en algunos puntos son diferentes. En este de los impuestos parecía distinto hasta 2011. Pues a partir de aquí, de este momento, de aquella fecha funesta del 28 de diciembre de 2011, todo, dentro de todos los partidos, pasó por subir los impuestos. Claro, porque si el partido que decía que había que bajarlos los sube, ¿qué no harían los que aseguraban que había que subirlos y había que subirlos con fuerza? A partir de aquel momento, toda la discusión giró en torno a las subidas de impuestos, nada más. Y desde entonces estamos ahí y no nos hemos movido, que es lo peor de todo. Al final resulta que no hay ningún partido en España que apueste directamente por recortes fiscales poderosos. Es decir, vamos a eliminar, por ejemplo, tipos enteros. Vamos a hacer desaparecer el IRPF, que es un impuesto al trabajo indignante que no debería de existir y que en su momento se implantó como algo temporal y al final ha terminado siendo permanente. Es decir, ofreciendo una idea alternativa a lo que es la socialdemocracia piafante e imperante. De lo que se habla en todo caso es de si vamos a robarles un poquito más o un poquito menos. Pero en eso todos los partidos, sin excepción, repito, bueno, está el Partido Libertario, pero no tiene representación en las cámaras. Quitando ese, el resto de los partidos políticos en España, todos están en ese negocio de a ver si yo les ofrezco un incremento del 10% y yo que se queden como están, o incluso a veces les pongo un pequeño cebo, una zanahoria, diciéndoles que les voy a recortar por aquí porque esto realmente va a ser bueno, pero el discurso hiperfiscal se ha apoderado de la sociedad española y sigue en él. Sigue en él con la misma fuerza. De ahí que ha sido relativamente fácil lo que ha hecho o lo que está haciendo Pedro Sánchez ahora. Este discurso hiperfiscal alcanzó su paroxismo en el año 2014, cuando Podemos irrumpió en el panorama político y hablaba en aquel entonces abiertamente de impuestos sobre la renta superiores al 80%, recordadlo. Que entre otras cosas, pues para financiar aquellas rentas básicas y otras golosinas con las que se les llenaba la boca en aquellos primeros tiempos. Todo era, en aquel momento, decían, para superar la crisis.
y una vez se superase la crisis, pues ya no haría falta. Los de Podemos no, estos eran más coherentes. Decían que ellos creían en una sociedad en la que no existiesen los ricos, y entonces, como a pesar de todo existe, pues hay que quitarles lo que tienen. Siguen con este mismo rollo, en esto no han cambiado. Bien, craso error, nos equivocábamos, o se equivocaban los que pensaban que efectivamente cuando se acabase la crisis, la voluntad de Luis Candelas, era un bandolero, la voluntad de quitarle a los contribuyentes lo que han ganado con el sudor de su frente, esa idea se iba a acabar. No se ha acabado. Sigue con la misma frescura que entonces. Tan pronto, de hecho, como los socialistas han tocado poder, pues a pesar de que la situación económica es incomparablemente mejor que la del año 2013, lo primero que han pensado es en sacudirnos un impuestazo. Empezaron con esto ya en junio. Están viendo a ver cuáles suben y en qué medida lo hacen. Bueno, uno no un impuestazo, 5 impuestazos. 5 rejones fiscales que nos van a dejar el lomo pues más o menos ensangrentado, y no a unos pocos, sino a todos. Porque esto de los impuestos tiene una lectura curiosa entre los partidarios de los mismos, que a verlos los hay. Yo siempre me ha fascinado esta gente, porque si son tan partidarios de pagar impuestos, que paguen los nuestros también. Yo les relajo los míos. Bueno, que ya como estáis tan encantados, entonces podríamos hasta cambiarles el nombre y llamarlos voluntarios. Mira, Nacho Escolar, como te gustan tanto los impuestos, vas a pagar los míos también. En tu caso van a ser voluntarios. Y yo encantado, sin ningún problema. Puedes llamarme insolidario, lo que tú quieras. O déjame a mí al menos decir cuáles son los tipos que quiero pagar, que haya algo de voluntariedad en este tema. Pero es que no la hay, son impuestos precisamente porque te los imponen. Pero bueno, el hecho es que nos vienen a contar siempre que esto solo afecta a los muy ricos, que solo lo pagan los que tienen mucho dinero. Y que se los van a subir, están con esto ahora mismo, tanto Calviño como Pedro Sánchez están con que solo se lo van a subir a los que tienen mucha pasta, a los que pueden permitirse pagar estos impuestos, que no nos van a afectar, en una palabra, ni a la clase media, ni por supuesto a la clase baja. Pero claro, con esto desconocen que una economía es un conjunto de interacciones complejo y sofisticado, muchísimo más de lo que nos imaginamos, que no podríamos meter en nuestra cabeza, de la cantidad de interacciones que hay cada día en una economía solo como la española, no digamos ya la economía mundial. De manera que si a alguien le subes los impuestos, a una empresa, por ejemplo, le colocas una tasa, pongamos por caso, la que sea. Esa tasa la repercutirá automáticamente en los productos que fabrica o en los servicios que presta. Si yo fabrico cerillas y el Estado me crea una tasa al fuego o al fósforo, automáticamente las cerillas subirán de precio. Y el tipo que la necesita para encender la cocina de gas pagará más, a pesar de que probablemente ese tipo, la cocina de butano, ese tipo sea de clase baja, que son, o de clase media baja, que son los que utilizan butano. Pero si a ellos no les hemos subido los impuestos, no, pero se los habéis subido a la fábrica o a los fabricantes de cerillas. Vamos a ver cuáles son estos 5 impuestos, que los tenemos ya encima, y supongo que empezaremos a pagarlos a lo largo del próximo año, los próximos meses, con los que Sánchez nos va a homenajear pues ya mismo. No sé exactamente cuándo irán entrando en vigor, pero lo que es seguro es que nos van a caer fijo. El primero de todos es el de sociedades, que además forma parte del programa electoral del PSOE. Ellos lo traían en 2016 y hasta cierto punto es lógico que quieran implementarlo. Sánchez afirma que el tipo real, efectivo, del impuesto de sociedades es del 6,9%. Les dice que, claro, que eso no hay derecho, porque a pesar de que el tipo general, hay varios tipos más dependiendo de la empresa, pero general, el básico de sociedades en España es del 25%, luego lo real es que las empresas pagan solo menos de un 7%, el 6,9%. Ya se les ha explicado 100.000 veces que esa estimación, que ha hecho, por cierto, la agencia tributaria, no es cierta, no se ajusta a la realidad. Que el impuesto de sociedades promedio en España ronda el 20%, es menor a ese 25%, y luego después de deducciones y exenciones varias, a las que pueden acogerse los empresarios y que se acogen obviamente, pues se va quedando en torno a un 20%. Pero nada, siguen a lo suyo, a pesar de que, este es uno de los impuestos, este de sociedades, uno de los impuestos que hoy por hoy están más en discusión en el plano internacional. Son los que se emplean para atraer empresas.
Hay países como Irlanda que empezaron su gran recuperación gracias al impuesto de sociedades. Pero si es que hasta Tsipras, Alexis Tsipras en Grecia, que no tiene sospechas de ser un peligroso neoliberal, tiene intención de bajarlo para ver si alguna empresa va hacia Grecia. En Podemos, donde siempre van un poquito más allá en este aspecto, pues han ido algo más allá y quieren que las empresas tributen en España lo que ganan fuera. Esto supondría un auténtico desafuero porque la fiscalidad, como la justicia, es algo territorial. Si yo tengo una empresa, la que sea, que fabrico cualquier cosa y vendo en España, pero también vendo en Colombia, no van a hacer que pague aquí lo que venda allí. Entre otras cosas porque la hacienda colombiana querrá también su parte, querrá su tajada, ¿no? Pero bueno, este es el plan que tienen en Podemos. El otro impuesto del que ya he hablado aquí, por cierto, es el impuesto al diésel, con el que el gobierno pretende levantar 2.000 millones de euros. Ya veremos en qué se queda la cosa, pero bueno, ellos los cálculos que han hecho, los cálculos de un contable o de un político, son de un contable político, es decir, de estos, de la agencia tributaria y demás, son siempre los cálculos, las cuentas del gran capitán, que nunca salen. Luego no se lo explican. ¿Cómo puede ser? Dicen, no, pero si yo subo tanto y hay tanta gente pagando, es que pensabas que esto era una fotografía y no, el mundo se parece más a una película. Las circunstancias hoy son distintas a cómo van a ser mañana. De hecho, vas a modificar tú las circunstancias de mañana subiendo este impuesto. Pero bueno, este del diésel pretenden recaudar 2.000 millones de euros para programas sociales, ya se sabe. Esto lo han disfrazado de tasa ecológica. Y aseguran que no afectará a los transportistas. Es decir, que el transportista que esté dado de alta como tal, pues podrá tener una deducción. Entiendo, no sé al final cómo lo van a organizar. Bien, lo primero es que el gasóleo contamina lo mismo que la gasolina. Ya lo expliqué. Los motores nuevos de gasóleo contaminan lo mismo que los motores nuevos de gasolina. Eso es lo primero. Y lo segundo es que esto caerá, aunque no caiga sobre los transportistas, caerá en la clase media. Por una razón simple, porque los coches diésel son los que tiene la clase media en España. Los ricos pueden comprarse un Tesla. Y algunos se lo compran. Algunos por Madrid, ahí se le ve. El Tesla más barato cuesta 60.000 euros. O un Mercedes deportivo, esos son de gasolina también. El rico no tiene necesidad de conducir un diésel. El diésel precisamente lo compra la clase media porque tiene motores más duros, consume menos, era más barato. Otro de los impuestos con los que se les hacen los ojos chiribitas es el de las transacciones financieras. A este se le conoce comúnmente como el impuesto a la banca. Esto lo habréis oído hablar porque lo han dicho, lo vienen diciendo. Además, este es muy popular, este apela mucho a la envidia y entonces, si estos los banqueros, vamos a sacarles los higadillos. Lo que quieren hacer es, quieren además enriquecerlo, aparte de esa tasa quieren enriquecerlo con un gravamen a la compraventa de acciones y otro más a la compraventa de derivados. Bueno, las consecuencias aquí yo creo que no son muy difíciles de vislumbrar. Las entidades financieras se limitarán a trasladar ese impuesto a sus clientes. Y respecto a los impuestos sobre compraventa de valores, pues provocarán que el mercado financiero español pierda volumen. Simplemente eso. Quien quiera comprar acciones, pues lo hará en Frankfurt o lo hará en Londres. Hoy se puede hacer eso mismo, pues con el esfuerzo idéntico que si se compran en Madrid, si la transacción se lleva a cabo en Madrid. Este tipo de impuestos se experimentaron ya en el pasado. La bolsa de Estocolmo en los años 80 le aplicaron una tasa de este estilo y se quedó seca. Todos los valores suecos se fueron a cotizar a Londres. No se consiguió absolutamente nada de lo que se buscaba, más que, sí, se consiguió hacer un daño a la bolsa de valores de Estocolmo del que todavía no se ha recuperado. Pero bueno. El cuarto impuesto, estrella, es la subida del tramo máximo del IRPF, el impuesto de la renta sobre las personas físicas. Quieren subirlo 4 puntos, así. El 4 puntos en el tramo máximo, es decir, en el tramo de, entre comillas, los ricos. Como bien sabéis, no hay ricos entre los que nos dedicamos, entre los que vivimos de nuestro trabajo. Los ricos no viven de su trabajo, viven de su patrimonio, de empresas que tienen, etc. Cualquier currela, como decimos en España, no es rico. Puede tener más o menos dinero, pero no se le puede clasificar de rico. Pero bueno, el hecho es que quieren recaudar con esto muy poco dinero, 400 millones de euros solo, que para la hacienda pública pues es nada, son cacahuetes.
Y esto lo hacen por cuestión ideológica, más lo han dicho, que esto es por un compromiso con Podemos y porque quieren castigar a los que ganan más, a los que declaran más que a los que ganan más. Es decir, a todos aquellos que declaren rentas superiores a 140.000 euros anuales, pues les quieren subir 4 puntos. Son muy pocos los que ganan que declaran, insisto, más de 140.000 euros en España. Ayer anduve investigando y resulta que son 90.000 personas. En un país de casi 47 millones de habitantes, pues costaría encontrarles. Es más fácil encontrar una aguja en un pajar. En algunas regiones, como por ejemplo Cataluña, lo que vamos a ver es que el impuesto sobre la renta va a superar el 50%. Es decir, que rentas de 140.000 euros se van a quedar en 70.000. A mí me parece una barbaridad y además una injusticia. Yo no gano ese dinero. Es decir, que no lo hago por no lo critico esto por un interés personal. Al contrario, es que simplemente me parece injusto. Me parece que es castigar desproporcionadamente el esfuerzo y el trabajo. Si pretendes ganar 140.000 euros trabajando, tienes que ser realmente productivo. Nadie te los va a regalar. ¿Por qué quitarle la mitad de lo que esa persona produce? Y que no es nada fácil, insisto. Aparte de eso, de castigar a quienes más éxito han tenido trabajando, repito, trabajando, porque el IRPF cae sobre el trabajo, no lo olvidemos, grava las rentas del trabajo, subirlo ya se sabe qué efectos trae. Como por arte de magia, y esto siempre se ha experimentado, cae el número de declarantes. Es decir, que si ahora son 90.000, con 4 puntos más podrían quedarse en 60.000, en 70.000, no lo sé, y podría resultar que en lugar de ganar 400 millones de euros, pierden 400 millones de euros de recaudación. Y habrían hecho, como dice el refrán, un pan con unas tortas. Por último, y a modo de guinda final para el pastel, tienen en mente un impuesto a las tecnológicas, del que no se sabe mucho porque, al parecer, según han contado, van a esperar a ver lo que deciden en la Unión Europea al respecto. Bueno, sea el que sea, seguro que no será muy adecuado para que la innovación en este campo avance. Un campo, por lo demás, en el que Europa precisamente no brilla. Está bastante atascada. No veréis ninguna de las grandes tecnológicas es europea. No es casualidad. Y si había alguna posibilidad de que naciese una, si les van a crujir desde el principio, pues las probabilidades de que nazca serán menores. Pues bien, en esto viene a resumirse el programa económico de Pedro Sánchez. Más impuestos porque necesitan más dinero. Les digo, para gastar, obviamente. Quieren llegar a las elecciones con una base debidamente clientelizada que vaya con el voto cogido por los dientes. Bueno, sí, este tipo será lo que ustedes quieran, pero a mí me mete comida en la boca o dinero en el bolsillo. La verdad es que no es nada que no hubiésemos visto ya. O que no hubiésemos, mejor dicho, anticipado ya. Pero la verdad, siempre esto hay que reconocerlo. Siempre da gusto, siempre es un placer decir, ya os lo dije. Ayer me enrollé con lo de los premios Ig Nobel, que son tan graciosos, y no me dio tiempo a meter otras llamadas, y tenía unas cuantas llamadas muy interesantes, como esta de Eduardo. Un pequeño apunte para la contracrónica de hoy de Pedro Sánchez. A mí hablar de Pedro Sánchez o centrar la noticia en él me produce un aburrimiento soberano. Ayer fue 13 de septiembre y las cadenas generalistas dedicaron una media de 13-15 minutos a hablar de la tesis de Pedro Sánchez, de que si era plagio, no era plagio, etcétera. Y dedicaron 30 segundos las privadas, porque la primera cadena dirigida por Podemos ni siquiera dio la noticia de que Burrell había salido cerrando un contrato con Arabia Saudí para venderles bombas de destrucción y salía de la manera más miserable a decir que eran bombas de precisión y que mataban donde no había niños y donde no había embarazadas y como dándole una cobertura de moralidad a vender bombas. Y resulta que la perroflautada no salió a la calle a hacer una manifestación y a derrocar el Estado fascista del PSOE por vender armas a Arabia Saudí. Y la primera cadena dirigida por Podemos ahora ni siquiera dio la noticia. Y resulta que el globo sonda este de la tesis de Sánchez no lo saca el Partido Popular porque ahora está en el mismo brete que él,
tienen a su líder también imputado casi por lo mismo en el Tribunal Supremo. Y claro, ¿a quién usan? Pues a Rivera. Yo veo una clara coordinación entre todos ellos, dirigiendo todo el espectro político hacia unos mismos objetivos, porque Pablo Iglesias tenía con esto de las bombas una razón clara para deshacer el pacto de gobierno, y sin embargo no lo ha hecho, y ellos sabrán por qué. Pero es que, Eduardo, no sé por qué te castigas viendo la televisión, si ya sabes qué es lo que hay. ¿Qué son las televisiones? Las grandes televisiones hoy por hoy son básicamente la voz de su amo y simplifican tanto la información por cuestiones de tiempo muchas veces que la hacen irreconocible. Yo por eso, esa es una de las razones por las cuales apenas veo la televisión. En serio, es mejor informarse a través de la prensa escrita, y muchísima. Vivimos en un periodo dorado de la prensa escrita gracias a Internet y por supuesto la radio. La puedes escuchar por la radio normal, lineal, atmosférica, o directamente a través del podcast, ¿no? Este programa lo escuchas así. Yo desde luego solo enciendo la tele para poner una película. Tengo Netflix y está muy bien, la pantalla es más grande que nunca, pero sirve para ver películas, series, documentales, pero no desde luego para ver la televisión, y mucho menos para ver informativos de televisión o programas informativos de televisión que sabemos perfectamente lo que nos van a colocar. Bien, vamos con otra. Esta es de Roberto, nuestro matemático ingeniero que vive en Inglaterra, que nos da unas pistas muy útiles sobre el programa este del que os hablaba el otro día, el viernes pasado, el Turnitin, este que detecta los plagios que se hacen en las tesis doctorales. Quisiera hacer una aclaración adicional acerca del software de control antiplagio que usa el gobierno para defender al presidente, que se llama Turnitin. Turnitin y otros softwares similares lo que hacen es controlar coincidencias, no plagio. Básicamente, como ejemplo, tomamos un párrafo de Fernando cualquiera y alguien lo usa en su obra para citarlo. Ese párrafo y la referencia bibliográfica del final van a aparecer marcados en el software, en Turnitin. ¿Qué indica el software? Que esas cadenas de caracteres aparecen en al menos otra obra de la base de datos. O sea, mide coincidencias, solo coincidencias. Pero un alto nivel de coincidencia implica gran sospecha de plagio, y un pequeño nivel de coincidencia reduce la sospecha de plagio. El caso de Sánchez se habla de un 14%, que lo podemos analizar, está marcado en verde, en la zona verde, es decir, es poco sospechoso de plagio según la guía del propio Turnitin. Pues muchas gracias, Roberto. Al final es simplemente una gran base de datos esto del Turnitin, según he tenido ocasión de ver, y después es una base de datos adosada a un programa que busca. No es el único, hay otro que se llama Plagescan o algo así. Quien lo está llevando muy bien esto del plagio de Sánchez, lo está llevando de manera magistral, es Matthew Bennett. Si no sois seguidores suyos, os invito a que lo seáis. Lo tenéis en Patreon, por cierto. Así que si queréis recibir información de primera línea, bien hecha, bien elaborada y con una honradez a prueba de bombas, ahí tenéis a Matthew Bennett. Pero claro, él es solo una persona y cuando se dedica a un tema, se dedica a fondo a él. Pues ahora mismo está con este tema, he estado leyendo lo que ha publicado y lo que ha ido escribiendo, y la verdad es que esto tiene este máster de Sánchez, este doctorado de Sánchez, tiene bastante más cola de la que yo pensaba al principio. Yo estuve leyéndome, no la tesis entera, pero sí me bajé el PDF la semana pasada y estuve echándole pues un vistazo bastante largo y buscando con un lector de PDFs, buscando palabras clave, me leí algunos apartados enteros, y la verdad es que me parece que lo peor no es ya en sí que esté o no esté plagiada, que al parecer no lo está, o al menos no lo está. Dicen que solo coincide un 13%, luego según otro el Plagescan es un 21%. Bueno, la cuestión yo creo que no es esa. Es que es pésima. Parece un trabajo de segundo de bachillerato. Me quedé fascinado. Está escrita literalmente con los pies. Está llena de copia-pegas, paja, gogo y simplezas. No ya es que sea una tesis que no se merezca un cum laude, que por supuesto que no se merece un cum laude. Es que ni siquiera se merece que a eso se le llame tesis. Es lo que yo el viernes pasado, es cuando estuve leyéndola, más le dediqué pues como mínimo 2 horas y media. Por la tarde saqué algunas cositas que colgué en Twitter y en el resto dije, no me puedo creer si esto es un trabajillo de un adolescente o de un universitario de primero de carrera. Vamos, pues sin ninguna intención de trabajo de una asignatura, de nada más. Pero bueno, eso yo creo que es bastante peor
que lo del plagio, que al final nos metemos en una cuestión de a partir de qué punto de coincidencias consideramos plagio. Por no hablar de que también está el tema de la base de datos. Las bases de datos, por definición, son limitadas. Es decir, no, esto me ha salido que es un 0% el plagio. Ah, pero es que no estaba en la base de datos justo el documento que yo copié. No sé si me entendéis. Pero bueno, vamos con otro más. Esta viene directamente de Dubái, del oyente que tenemos allí, nuestro corresponsal en los Emiratos, que se llama Hugo. Nada, quería hacerte una sugerencia. Dada la clara labor divulgativa y educativa en la mayoría de tus programas, pues para los que nos gusta la música, pero somos un poco más ignorantes que tú en ciertos estilos, en especial música clásica que tanto te gusta, pues creo que muchos oyentes estaríamos muy agradecidos y aprenderíamos de ese estilo si publicaras las obras y autor de los extractos que tan acertadamente añades al programa. No hace falta citarlos en el propio programa, que añadiría mucho tiempo, pero por ejemplo podrías añadirlos como nota a pie de página en la descripción del podcast. Creo que muchos lo agradeceríamos porque hay cortes que son francamente buenos. Siento sugerir más carga de trabajo al programa, pero como dicen los oyentes, mandamos. Así que nada, simplemente dejar esa sugerencia. Muchas gracias por el programa, como siempre, y a seguir en la lucha. Un abrazo. Pues mira, Hugo, no eres el primero en pedírmelo. Mira, no pongo ni digo lo que suena por una razón sencilla, y es porque es música de relleno, simplemente. Que suena como mucho, suelta, es decir, en vacío suena como mucho 10 segundos, 12 segundos, muy poquito, enlaza los distintos bloques del programa y después la tengo de fondo de colchón. Ahora mismo, por ejemplo, pues está sonando Haydn, es un concierto para violonchelo, pero no os voy a decir, pues es el concierto número 4 en do menor, tal, de Joseph Haydn, porque no se puede escuchar, porque la estáis escuchando un poquito de fondo. Si me callo, sí, escucháis algo más, pero nada más. Y luego las que utilizo de enlace, pues suena tan poquito que me daría un poco de vergüenza. Acabáis de escuchar, o esto que os acabo de poner, es un concierto para oboe de Albinoni y tal. No hemos escuchado ningún concierto para oboe de Albinoni, Fernando. Nos has puesto 10 míseros segundos, así que esa es la razón por la que no digo. Simplemente procuro que sea bonito siempre, eso sí, pero dejo que suene en muy poco tiempo. Para estas cosas, Hugo, tengo un programa. Te invito a escuchar El Contrapunto, que es donde directamente me desmadro con el tema musical. Es un programa de 1 hora, hora y pico, según ha salido ya los 2 últimos, han salido más largos, solo sobre temas musicales, así que si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Lo tienes solo en iVoox, no se da a través de YouTube. Bien, pues vamos a ir terminando. Terminamos con una pregunta para Pizarro que quiere hacerle Rafael de Sevilla. Me gustaría saber si Pizarro, en su última intervención, la del podcast de la crisis de alquiler, cuando se refiere a lo de los billetes de manivela, está haciendo una crítica a los bancos centrales. Por aquello por sus semejanzas con la metáfora esa de la máquina de imprimir billetes que están de uso de Daniel Lacayo o de Juan Ramón Rayo. Un abrazo. Pues mira, Rafa, yo supongo que sí, pero vamos, no quiero contestarte por Pizarro, así que Pizarro apunta la preguntita que te ha hecho Rafa y a ver si le puedes contestar para mañana. Pero antes de eso, vamos a poner la guinda personal, o mejor dicho, antes de contestar a Rafa, Pizarro va a poner la guinda final al programa, como todos los días hace, por lo demás, con un comentario sobre la reaparición de Obama. Los demócratas confían en que Barack, como el Cid, sea capaz de ganar una batalla más, pese a haber fallecido políticamente la noche electoral en que los votantes prefirieron a Donaldo antes que a su legado. Aquella jornada supuso el auge de un personaje histriónico y la caída del sueño de implantar una socialdemocracia de corte europeo en los Estados Unidos. Y Barack algo debe sospechar, porque la lección que recibió por parte de Donaldo, ese Donaldo al que él humilló impíamente, ha sido meridiana y precisa. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto damos por terminada la contracrónica de hoy y yo, pues lo único que me queda ya a estas alturas del programa es despedirme de vosotros. Hasta mañana.
¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.